Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al Enfoque. Hoy, antes de dar paso al debate, en la entrevista previa contamos con la presencia del eurodiputado socialista Marcos Ros, que se encuentra de visita en Melilla. Marcos Ros es, además, pertenece a la Comisión de Educación y Cultura en el Parlamento Europeo. Esta mañana se ha reunido en Melilla con la delegada del Gobierno, el director provincial de Educación y el director territorial del IGESA. Buenas noches, señor Ros, bienvenido. Gracias por atender la llamada de Televisión Melilla. Y bueno, pues es obvia la pregunta. ¿Cuál es el motivo de su visita a Melilla, aparte de las reuniones de trabajo que ha mantenido hoy, que supongo mantendrá mañana también? Bueno, pues el motivo de la visita a Melilla es muy claro. Es un motivo doble. Por un lado, atender y escuchar y reunirme institucionalmente pues, con todas las distintas administraciones que tienen que ver con el Gobierno de Melilla, tanto la delegación del Gobierno como el Gobierno de la Ciudad Autónoma, para conocer de primera mano pues, cuáles son las demandas, las inquietudes, las necesidades que puedan tener en relación con la política europea, con las instituciones europeas y especialmente con el Parlamento Europeo, pero por otro lado dar a conocer a los ciudadanos de Melilla y a las instituciones de Melilla el trabajo que día a día realizamos desde el Parlamento Europeo. Así que es una visita de doble dirección y acaba de iniciarse hace poco la legislatura europea y yo he entrado hace poco, pues una toma de contacto pues para ver si podemos establecer unos lazos de cooperación y de trabajo que redunden en beneficio mutuo. Precisamente, y al hilo de eso que usted está comentando en estos momentos, pues vemos la institución europea como algo ajeno o lejano a nosotros. ¿Son conscientes de ese hecho y qué se podría hacer para cambiarlo? Desde luego que somos muy conscientes de ese hecho, además es un hecho que se agravó con la crisis de 2008, la lejanía que entendieron los ciudadanos, que la falta de respuesta y la lentitud en la respuesta que dio la Unión Europea en la crisis de 2008, que hasta 2012 no articuló mecanismos para rescatar a los países que estaban pasándolo mal, y somos muy conscientes y por eso parte de esta visita se enmarca en ese programa de acercamiento de las instituciones europeas, del trabajo que se hace en la Unión Europea a los ciudadanos de todo el territorio de la Unión. Los ciudadanos del territorio de la Unión tienen que ser conscientes, y especialmente algunos territorios, como es todo el territorio español y especialmente la ciudad de Melilla, de que el trabajo que se realiza en las instituciones europeas redunda y mucho en su progreso general. Es decir, los españoles sabemos que desde el año 85, en que España decidió el ingreso en la Unión Europea, nuestra calidad de vida, nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra ciudadanía europea ha mejorado tanto que ahora no podríamos pensar en vivir fuera de la Unión Europea, ¿no? Pues eso, lo que pasa es que a veces, cuando ya lo tenemos todo consolidado, se nos olvida, volvemos a ver la burocracia europea lejana y tenemos que hacer un nuevo esfuerzo de acercamiento. En cuanto a la crisis económica y sanitaria por la que atraviesa el viejo continente y todo el mundo, pues, pero especialmente en la Unión Europea, al principio, las primeras semanas de la crisis de la pandemia, hubo cierta fricción entre los países del norte y los del sur. No sé cómo se ha resuelto eso o cómo se ha solventado. Bueno, yo creo que la Unión Europea ha aprendido de los errores de la crisis de 2008. En la crisis de 2008 la Unión Europea tardó mucho en reaccionar y reaccionó de una manera que casi estrangula a los países que rescató. Y por otro lado, la Unión Europea sabe que a lo largo de la historia del continente europeo, en los últimos 50 años especialmente, cada vez que ha habido una crisis gorda, la Unión como proyecto ha salido reforzado y ha dado un paso adelante. Por lo tanto, sabemos que ahora es el momento de volver a reforzar el proyecto europeo y salir más fuertes y más consolidados como Unión Europea. De lo contrario, si no somos capaces de hacer eso, la Unión Europea empezará a correr un riesgo muy claro de desintegración o de disolución del proyecto europeo. El Parlamento Europeo y las instituciones europeas en esta ocasión, sin duda, han reaccionado mucho más rápido que otras veces. La pandemia se declara en el mes de marzo y en el mismo mes de marzo, en abril, en mayo, en junio, ha habido, por ejemplo, plenos en el Parlamento Europeo donde se han aprobado resoluciones muy importantes pidiendo a la Comisión y al Consejo que regule un mecanismo de regeneración, un plan de recuperación europeo, el famoso Plan Marshall, ¿no?, que decía nuestro presidente del Gobierno. La Comisión Europea y el Eurogrupo reaccionaron en el mes de abril y ya pusieron a disposición de los ciudadanos europeos más de 540.000 millones de euros que ya están llegando y ya están en funcionamiento con 3 instrumentos financieros, el seguro de desempleo, el mecanismo de estabilidad y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Por lo tanto, se está haciendo mucho mejor que en otras ocasiones.
Ahora lo que sucede es que hay una fricción, como usted me preguntaba, entre algunos países para la implantación del presupuesto europeo de los próximos 7 años y la aprobación de este plan de recuperación europeo. Nosotros creemos que el Parlamento ha hecho un buen trabajo, que la Comisión Europea ha hecho un buen trabajo y ahora falta que los gobiernos, el Consejo Europeo, que se reúne hoy, mañana y hasta el sábado, lleguen a un gran acuerdo para salir adelante. Y esos países que ponen trabas deben ser conscientes de que, aunque no sean los principales beneficiarios de estas ayudas, serán los beneficiarios indirectos de que Europa vaya bien, porque ellos son los beneficiarios principales de este mercado único europeo. Y ahora precisamente pues se están estudiando los fondos FEDER. Aquí en Melilla pues casi todas las construcciones que se han hecho pues son en un alto porcentaje con cargo a los fondos FEDER. ¿Sabe para el próximo sexenio 2021-2027 qué cantidades o cuándo le va a corresponder a Melilla? Bueno, eso todavía no se puede concretar porque se está discutiendo en este momento, y precisamente en el Consejo Europeo, y luego tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo, lo que nosotros denominamos el marco financiero plurianual. Por entendernos en lenguaje más coloquial, el presupuesto de la Unión Europea para los años 2021 a 2027. Ahí hay distintas posiciones, el Parlamento y la Comisión abogan por subir el presupuesto propio que había de la legislatura pasada, de los 7 años anteriores. Algunos países del Consejo abogan por bajarlo. Depende de la subida o de la bajada, se podrán reforzar fondos de cohesión o fondos FEDER, o se podrán reforzar políticas agrarias, la política agraria común, la PAC, o se podrán ver recortadas unas u otras. Por lo tanto, en estos momentos no estamos en disposición de saber si los fondos van a subir o a bajar, pero sí que hay un intervalo en el que se sabe más o menos que la subida o la bajada no van a ser tan significativas como para que los fondos estructurales, los fondos de cohesión, los fondos FEDER que llegan con normalidad a los territorios que lo necesitan vayan a dejar de venir. Es decir, que yo creo que va a seguir llegando con naturalidad. A eso, y ya termino, hay que sumarle que si se aprueba el plan de recuperación europea que se está en debate ahora, habrá que sumar a ese 1,5 billones de fondos del presupuesto del marco financiero plurianual 750.000 millones para ejecutar en 4 años, con lo cual esa es la gran oportunidad europea. La gran oportunidad europea es al presupuesto ordinario y común que teníamos y que vamos a tener un poco más elevado o un poco menos elevado, pero en el entorno de lo que ya había, se le va a sumar este plan de recuperación con 750.000 millones de euros, de los cuales sí que está estimado que a España le van a llegar o le corresponderían 140.000 millones de euros. Claro, eso son muchas inversiones especialmente para transición, para paliar los efectos de la crisis económica derivada del COVID, orientados a transición ecológica y transición digital, es decir, aquellas ciudades, aquellas autonomías, aquellos territorios autónomos que apuesten y que presenten proyectos que vayan en mejorar sus condiciones ambientales o en mejorar sus condiciones digitales de transición digital, obtendrán mejores ratios de fondos que aquellas que sigan apostando por unos modelos por los que no cree ahora la Comisión Europea. Es el modelo que usted piensa por lo que debe apostar Melilla. Claro, también, por ¿no? Supuesto, evidentemente Melilla y cualquier ciudad que quiera, o cualquier ciudad autónoma, o cualquier comunidad autónoma, o cualquier ciudad, ayuntamiento que quiera obtener fondos europeos de este nuevo mecanismo, tendrá que presentar proyectos que vayan encaminados a las grandes líneas que está diseñando la Comisión Europea. Y las dos principales líneas son transición digital y transición ecológica. Es decir, necesitamos entornos que seamos... la Unión Europea tiene que ser la bandera mundial del pasar del papel a la acción en cuanto a transición ecológica, es decir, no podemos estar años y años hablando de que tenemos que dejar un planeta que nos cuide a nosotros y de un mejor ecosistema para nuestras generaciones futuras y no hacer nada. Ahora es el momento de invertir en eso, y también llevamos años y años hablando de que hay una brecha digital entre los ciudadanos de la Unión, de que hay muchas instituciones, empresas que no se han modernizado digitalmente, lo hemos visto en esta pandemia, pues ahora es el momento de invertir y de aplicar recursos y fondos para que las próximas generaciones tengan un acceso digital pleno a la cultura digital, a esta nueva manera de vivir que nos viene encima. Por eso el nuevo fondo se llama Next Generation UE, es decir, es el nuevo fondo para la próxima generación de la Unión Europea. ¿Cómo nos ven desde la institución europea? ¿Cómo ven a Melilla?
Bueno, yo creo que Melilla se ve como un espacio de oportunidad, ¿no? Como gran parte de las ciudades autónomas, ciudades y territorios de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, si algo tiene, es que no tiene una identidad propia única, sino que es la suma de 27 identidades nacionales, y dentro de cada identidad nacional, identidades regionales, identidades locales, y desde luego cada una de ellas es un espacio de oportunidad. Yo creo personalmente que Melilla tiene una gran oportunidad en estos próximos 7 años de, aprovechando estas nuevas orientaciones que ofrece el Fondo Europeo de Recuperación, el Next Generation, implementar y obtener fondos para pues un turismo más sostenible, una recuperación patrimonial más importante, una transición digital, una digitalización y una eliminación de las desigualdades en escolarización. Es decir, que hay yo creo que es un territorio de oportunidad que tiene que aprovechar este nuevo periodo de presupuesto europeo. Lo decíamos al principio, usted pertenece a la Comisión de Educación y Cultura en el Parlamento Europeo. Se ha reunido esta mañana con el director provincial del MEC aquí en Melilla. Pues no sé, ¿cuál es su impresión y cómo ve la educación aquí en la ciudad? Bueno, esta mañana hemos tenido una reunión, la verdad que muy productiva, para conocimiento de la realidad territorial y de los problemas que hay, como en todos los territorios, pero aquí hay singularidades específicas que no hay en otros sitios. Para empezar, porque las competencias educativas son del Ministerio y no son de la ciudad autónoma, y yo sobre todo les he planteado que la Comisión Europea tiene un grandísimo proyecto también para esta legislatura de 5 años que estamos inmersos ahora, que es la implantación del Espacio Europeo de Educación. Es un mecanismo muy parecido al que ya se hizo en legislaturas anteriores de homogeneizar y homologar las titulaciones en las universidades, en el Espacio Europeo de Educación Superior. Pues ahora la Comisión Europea lo que quiere es llevar ese mecanismo a los niveles educativos por debajo de la universidad, es decir, desde 0 hasta 18 años. Bien, ¿con eso qué podemos conseguir? Con eso podemos conseguir una igualdad efectiva de oportunidades, de titulaciones, de homologaciones, de oportunidades laborales para aquellos que salgan de la formación profesional en todos los territorios de la Unión Europea, incluido Melilla. Por lo tanto, si hay desigualdades educativas en un territorio con respecto a otro, lo que la Comisión pretende es que esas desigualdades educativas se vayan a medio plazo reduciendo con la implantación de este Espacio Europeo de Educación. Nosotros, desde el Grupo Socialista en la Eurocámara, hemos presentado un documento en el que apostamos fuertemente por este Espacio Europeo de Educación, y dentro de ese Espacio Europeo de Educación apostamos por la implantación de los valores cívicos europeos, por la reducción de la desigualdad en educación, por la reducción de la desigualdad y la brecha digital, por la estandarización y estudio de los idiomas como parte fundamental para darle oportunidades a nuestros estudiantes en futuro de que puedan movilizarse por todo el territorio de la Unión. Por lo tanto, yo creo que también es una gran oportunidad si conseguimos que la Comisión Europea ahora en octubre presente su proyecto y que el Parlamento negocie con la Comisión para llegar a un acuerdo de proyecto de Espacio Europeo de Educación. Será una oportunidad también para los escolares de Melilla. Te imagino que sí, tener conocimiento de la elevada ratio que existen en Melilla. No sé si todos estos proyectos son posibles en nuestra ciudad. Bueno, de hecho también con la crisis del COVID-19, de hecho, muchos alumnos no han podido regresar al aula por esa elevada ratio, y para el año que viene ya se ha presentado un plan de contingencias de vuelta al aula, precisamente pues por esa elevada ratio. Yo no sé cómo se ve eso desde... Sí, desde la Comisión de Educación y Cultura estamos trabajando y le hemos pedido a la Comisión Europea que incremente los fondos también dentro de este plan de recuperación sobre todo para mitigar las consecuencias que el COVID haya tenido en la educación de los escolares europeos. Y una de las graves consecuencias es que hay una gran mayoría de escolares europeos que han tenido que quedarse en sus casas y que no pueden, en algunos de los casos todavía no se sabe si volverán a los colegios en septiembre o no en algunos países, y si vuelven, en qué condiciones, en qué ratios, en qué capacidad sanitaria de juntar a más de 10, 15, 20 alumnos, y en algunos sitios puede haber problemas. Bien, le estamos pidiendo a la Comisión que dote de fondos a esos países o a esos territorios para que se puedan mitigar estas consecuencias y sobre todo que no haya una mayor desigualdad
en determinados sitios o en determinados países porque las consecuencias del COVID hayan sido más importantes en esos sitios o en esos países que en otros lugares de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que también, y estamos muy vigilantes, le hemos enviado varias cartas a la Comisaria Europea de Educación, le hemos dicho que esté encima del tema, nos ha contestado que sí, que la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión, va a hacer todo lo posible y va a poner mecanismos para que no sucedan estas desigualdades y que el impacto del COVID, lejos de agrandar las desigualdades que ya podía haber de origen, lo que haga sea la Comisión mitigue este impacto del COVID y empecemos a reducir desigualdades. Mañana se reúne con parte del tejido económico y social de la ciudad, no sé qué les va a plantear. Bueno, pues les vamos a plantear cosas muy básicas, ¿no? Es decir, cómo pueden aprovechar los empresarios, el tejido empresarial de la ciudad de Melilla, la nueva oportunidad que nos ofrece estos mecanismos que está a punto de aprobar el Consejo Europeo de aquí al mes de diciembre. Es decir, hemos vivido una situación muy delicada, muy complicada, nadie... si nos preguntan justo hace un año si, oiga, ¿usted cree que va a haber una pandemia que va a encerrar en sus casas a 3/4 partes del planeta y que cuando salgan de sus casas van a ir todos en otras actividades distintas a lo que hacían antes y todos con mascarilla por el mundo? Nadie podía imaginar que esto iba a pasar, ¿no? Bien, una vez que esto ha pasado y que está sucediendo, tenemos que acostumbrarnos a que esto va a modificar y nuestras empresas, nuestro tejido empresarial tiene que ser resiliente, tiene que adaptarse a esta nueva normalidad. Claro, eso es muy fácil decirlo si no hay un incentivo y no hay unas ayudas y no hay unos fondos para que esas empresas puedan realizar esa adaptación. Bien, ahora mismo el Banco Europeo de Inversiones tiene una línea de créditos a empresas pequeñas, medianas y grandes empresas de 200.000 millones de euros que ya está activo. Eso no tiene que esperar al Consejo Europeo, eso está activo desde el mes de abril, que lo aprobó el Eurogrupo y la Comisión Europea y lo ratificamos en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, hay un apoyo muy decidido de la Comisión Europea y de las instituciones europeas al tejido empresarial. Por lo tanto, yo les diría que apuesten por estas dos líneas de trabajo que está diciendo la Unión Europea: transición ecológica, transición digital. Es decir, modernización de sus empresas, digitalización de sus empresas, ventas online, servicios online y reducción de huella de carbono, reducción de desplazamientos, reducción o mejora de las condiciones ambientales de sus procesos dentro de cada empresa. Todos estos factores van a hacer que tengan mucha más capacidad de acceder al crédito para poder transformarse y para poder ser competitivas en una nueva economía con este nuevo pacto, el Green Deal famoso que se aprobó en noviembre antes de la pandemia, pero que es la base de las políticas europeas de los 7 años que vienen por delante y con esta mitigación de los impactos del COVID. Muy bien, muchas gracias, señoros, por atendernos, por estar con nosotros. No sé si quiere añadir alguna cosa más. No, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y nada, pues desearles que todo vaya muy bien también en esta salida que tenemos atípica de esta crisis, en esta nueva normalidad y a su disposición para lo que necesiten. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues ahora sí, antes de dar paso al debate, les dejamos con una encuesta que hemos hecho a ciudadanos sobre su opinión sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Melilla se suma a la iniciativa de otras comunidades autónomas implantando la obligatoriedad del uso de mascarilla, aunque se pueda mantener la distancia de 1,5 metros entre las personas. Tras el estado de alarma, la nueva normalidad llegó con algunas medidas de prevención del coronavirus. Una de estas medidas es el uso de mascarillas en lugares cerrados, transporte público y lugares donde no fuera posible mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, los rebrotes que azotan España han hecho que muchas comunidades autónomas endurezcan esta medida para evitar la propagación del virus. Esta semana, en Melilla, las autoridades locales decidieron implantar el uso obligatorio de mascarillas a toda la población, y esto es lo que opinan algunos ciudadanos respecto a esta medida. Y yo lo veo muy bien, porque así nos quitamos de tantos brotes como está habiendo. Es que mucha gente no está conciencia. Se comprende que hace mucha calor, que es muy molesto, pero tenemos que procurar que esto no vaya más. Aquí lo que hay que controlar, primero, la llegada del barco y la llegada de aviones, que se haga un control exhaustivo. Y segundo, las concentraciones de jovencitos, de los botellones y todo ello, que ahí es donde está el peligro. Pero si nosotros llevamos 15 días que no hay nada,
es que aquí en Melilla no hay nada. Lo más venir de fuera. Por lo tanto, ¿para qué van a poner a una población meterla con mascarilla? Por una tontería después que lo hagan otra. Yo lo veo absurdo. Por lo tanto, tenemos que cuidar las comunicaciones bastante bien y cuidarlas. Y tomar nota, porque de ahí donde no va a venir todo el fallo. Pero de las mascarillas lo encuentro absurdo. Eso sí, nosotros tenemos que ser conscientes de que en una reunión tenemos que poner mascarilla en un sitio cubierto, como lo estamos haciendo ahora. Y controlar a la juventud, que es la que está desmadrada. Pues la verdad me parece excesivo y no es el único país del mundo, creo que Argentina también, y pienso que obligar a una población sana a usar mascarilla al final puede ser contraproducente. Yo que me dedico a dar enseñanzas de cómo nos tenemos que cuidar por dentro, creo que sería mucho más efectivo darle a la población otro tipo de herramientas, como fortalecer nuestro sistema inmunológico, qué alimentación nos hace mejor beneficio a la hora de estar preparados de una amenaza externa. Y creo que ahí nosotros tendríamos como más poder sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud, el intentar decir ante una amenaza externa yo tengo algo que puedo hacer. No pienso que la mascarilla, no hay prueba científica de que nos protejan de nada y creo que es una medida que le va a hacer daño a mucha gente, sobre todo a gente mayor, a niños, y con este calor que hace, sinceramente me parece demencial. Es que aquí hay un lío liado, pero nada más que hay una realidad, que el virus está ahí y que lo tenemos vivo. Entonces yo llevo mascarilla, la tengo aquí, cuando vengo a tomarme un café me la quito. Además, me pongo en sitios donde la gente no la tenga muy cerca, pero a mí me parece muy bien. Es una forma de evitar a los demás y a ti mismo un mal muy malo. Pero es que parece que hay una relajación general, que no pasa nada. Melilla, desde luego, gracias a Dios, de momento estamos bien. ¿Pero por qué estamos bien? Pues porque quizás ya hemos puesto todo de nuestra parte. Cosa que ahora mismo en el resto de España, pues se está viendo un brote, pero yo ya no digo rebrote, yo digo un brote nuevo. Es espantoso. Yo la mascarilla me molesta, yo soy una de las personas que soy exenta de llevarla, pero yo me la pongo y si entro en algún sitio o lo que sea, y si en un momento en la calle no hay nadie, pues a lo mejor me la bajo un poquito porque lo requiero, pero estoy conforme con la mascarilla. Todos los medios que tengamos a nuestro alcance, para mí es fundamental. Me parece muy bien, pero yo no, porque yo padezco de asma y no puedo taparme. Ojalá, me podría tapar. ¿Qué le parece a usted la actitud de los melillenses respecto a este virus que recorre toda la... Yo no soy de aquí, ¿eh? Yo he vivido siempre en Madrid, pero bueno, ahora estoy aquí. ¿Y en general el comportamiento de la sociedad ante este virus, qué le parece? A mí me parece que la gente se comporta bien. Yo no conozco mucha gente de aquí, ¿eh? Pero yo la gente que veo la veo muy noble y muy bien. No creo que sea difícil. Tiene que ser obligatorio para todos, ahora mismo. ¿Cómo cree que se comporta en general la gente respecto al contagio y medidas de prevención? Bueno, Hay de todo. Juan de Ciudadanos. Y ahora, como estamos en verano, pues estamos intentando disfrutar un poquito. Pues no sabía que se había implantado aquí en Melilla, pero fenomenal. Es una cosa necesaria, nos tenemos que hacerlo todos, es necesario. Estoy muy de acuerdo con esto. Pero no sabía que se había implantado ya. Todo hay más relajamiento, está claro que la gente no se pone la mascarilla como fuera, como en la península. Aquí eso también tenemos muy pocos casos, hemos tenido muy pocos casos, no es lo mismo. Pero bueno, que es necesario. Lo de la mascarilla es que es totalmente necesario. Me parece estupendo, pero me parece que tenían que mirar que fuera verdad, porque luego la gente anda sin mascarilla por la calle. Entonces, alguna manera de vigilarlo, alguna manera de controlarlo, porque la gente no hace caso. La normativa, según explicaba el consejero de Economía y Políticas Sociales, exime a personas con problemas respiratorios, discapacitados o con patologías que impida llevarlas y, en general, no será obligatorio su uso en playas, piscinas o cuando se realiza alguna actividad física o deportiva. El uso obligatorio de mascarillas se hará obligatorio en las próximas semanas, una vez que el Gobierno distribuya las 25.000 mascarillas a las farmacias que, a su vez, repartan de forma gratuita a los melillenses. El incumplimiento de la norma contempla una sanción de 100 euros.
Bueno, pues esa era la opinión de los melillenses respecto al uso obligatorio de mascarilla, que se pondrá en marcha en los próximos días, próximas semanas, y ya sí se han incorporado con nosotros los representantes de los partidos políticos con representantes de la Asamblea. A mi derecha está Julia Juan, de Ciudadanos. Buenas noches, Julia. Buenas noches, Fausia. Fadela Mojatar, que es su segunda intervención en este debate. Buenas noches, Fadela, por el Partido Popular. Hassan Mojatar, por Coalición por Melilla, que es la primera vez que viene a este debate. Vino una entrevista, pero al debate es la primera vez que viene. Se estrena, por lo tanto. Muchas gracias. Y una veterana ya, Elena Fernández Treviño, del Partido Socialista. Buenas noches, Muy buenas Elena. noches. Bueno, pues esa era la opinión de los melillenses respecto al uso obligatorio de la mascarilla. No sé qué opináis vosotros. ¿Quién quiere empezar? Pues empiezo. Julia, si te vamos. parece, pues que Melilla con esta propuesta se suma al 13, creo que son autonomías españolas que ya han impuesto el uso obligatorio generalizado de la mascarilla, que me parece bastante oportuno. En Melilla esta propuesta, hemos perdido el aislamiento, este aislamiento que hemos tenido de comunicaciones y de frontera, que nos ha tenido bastante protegidos y nos ha favorecido tanto durante la pandemia. La perdemos y después también asistimos a través de medios de comunicación, redes sociales, a muchas imágenes donde hay hay personas que no guardan la distancia social y eso crea un riesgo que estaremos todos de acuerdo que no debemos de exponernos. Se ha comprobado que las medidas de distancia social, de mascarilla y lavado de manos hoy a día son realmente las medidas que pueden controlar la pandemia y que han sido eficaces. Entonces habrá que insistir para evitar este tipo de comportamientos que son realmente muy negativos y que puede llevarnos a un rebrote de la pandemia con todo lo que esto conlleva, de la saturación de nuestro sistema, que sabemos que también los hospitales en Melilla tenemos garantizado de una forma muy cogida con alfileres la asistencia en caso de un rebrote y también, indudablemente, por la recuperación económica. Ya lo hemos hablado en otros momentos, que una recaída en pandemia, un rebrote aquí en la población de Melilla podía tener repercusiones desastrosas a las que ya tenemos. Pues, por lo tanto, me parece bastante oportuna y oportuno me parece también que se imponga con medidas sancionadoras, porque está claro que hoy veía en la televisión lo de la PES, o sea, estos momentos de bautizo, bodas, botellón, barbacoas, bares, porque no podemos evitar que los hábitos que hemos tenido durante toda la vida se deshagan en un momento. Una vez perdido el miedo que hemos tenido tan grande a los contagios, nos bebemos una copa de alcohol, nos agrupamos con familiares, bebemos tal y nos desinhibimos, porque es que el alcohol desinhibe y ya perdemos distancia social, nos abrazamos, nos besamos y todavía tenemos que estar bastante alerta. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Y después de 2 semanas sin ningún caso positivo, hace unos días pues, ya tenemos dos medidas que el virus sigue allí. Claro. Y nos queda otoño, que en otoño puede ir concominante, ya te digo, con gripes y con tal. Y el escenario puede ser, yo creo que bastante peor que el que hemos pasado anteriormente. No está mal. Fadela. Bueno, yo creo que aquí son todo incógnitas, ¿verdad? Cuando decías que podría venir concatenado con el tema de otoño, pero lógicamente es un tema que nos preocupa, es algo hasta a lo que no estamos todavía preparados. Y yo, en mi opinión, todo lo que sea medidas de prevención, las de distanciamiento, el lavado de manos, etcétera, etcétera, todo me parece recomendable e incluso que se tengan que imponer las mascarillas viendo lo que está ocurriendo en el resto del territorio nacional. Yo lo admito y me parece bien. Ahora bien, yo creo que tiene que ir todo acompañado también de una campaña de concienciación, porque creo que estamos de acuerdo y simplemente yendo por nuestra ciudad en que hay determinados sectores de la población, quizá la gente más joven, tampoco, allá antes hablábamos de alguna persona que mantiene todavía esa corriente de negacionismo. Y yo creo que debería ir acompañada de una buena campaña publicitaria, ¿eh? Yo os animo también, yo es que soy mucho, confío mucho en el tema de las campañas publicitarias cuando sean agresivas. Funcionaron bien con el tema en tráfico cuando hablábamos del tema del cinturón de seguridad y aquello nos parecía una entelequia que todo el mundo se acostumbraba a ponerse el cinturón y todo el mundo se sube en su coche y no arranca hasta que no se pone el cinturón de seguridad.
Entonces creo que ahora el tema de las mascarillas también debería de ir acompañado con campañas de información y de concienciación, porque solamente la obligatoriedad y las sanciones, como tú decías, porque lógicamente al final las sanciones son las que imponen que todo el mundo se acoja, pues sin una campaña de información y de concienciación creo que eso nos queda corto. En Melilla hemos tenido la suerte, entre comillas, de tener esta insularidad, de que cortamos a tiempo todo el tema de las comunicaciones, lo hemos salvado, pero los rebrotes, los contactos, las reuniones sociales que estamos teniendo, lógicamente, es algo que tampoco se puede evitar y que difícilmente queremos volver a estar confinados al 100%. Yo creo que entonces poner ese tipo de medidas de restricción como las mascarillas, acostumbrarnos, pero también acompañado de una buena campaña de información y de concienciación, porque prohibir por prohibir al final habrá determinados sectores de la población que seguirán diciendo que no lo necesitan, que no se la ponen, y además al final luego es para proteger incluso al otro, o sea, al que no nos lo ponemos es un gesto egoísta, ¿no? Como ya sabemos, no solamente nos estamos protegiendo a nosotros, sino a la gente que nos rodea. Un segundito, es una cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a las campañas de información, pero a día de hoy, ¿quién no está informado? Hay muchísima desinformación. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No sé. Hay desinformación. Me cuesta entenderlo, de verdad. Sí, hay desinformación. Porque creo que hemos tenido exceso de información. No, pero bueno, exceso de información o información de la buena. Exceso de información por la explosión de las redes sociales, en la que hemos tenido también mucha desinformación, pero información de la buena nos falta. Yo, como algunos de aquí, tengo una niña de 19 años, desde que ha llegado, que sabemos que con el tema de la universidad, por fortuna la he tenido aquí conmigo. Me he cansado de decirle cada día que sus grupos de amigos sean, por favor, más o menos los de siempre, pues para cerrar ese campo de convivencia que nos dicen por si en caso de ocurriera cualquier cosa, poder salir por donde nos mueve. Son edades difíciles. Pero nosotros mismos, yo no más que he ido una vez a un restaurante. La verdad que lo estoy evitando mucho y tengo muchas ganas también de poder contribuir a la economía de mi ciudad y empezar a moverme. Pero admito que todavía no puedo porque he ido y no había ninguna distancia de seguridad entre una mesa y otra. Y bueno, en fin, tengo también personas mayores en mi casa, personas que tienen cierto riesgo y no me quiero aventurar. Entonces yo sí creo que falta información o que hacemos oído a las cosas que nos interesa saber de este problema. Es difícil con los jóvenes, es muy complicado. Sí, ya. Sí, incluso con campañas de concienciación, diría yo. Sí. Bueno, yo creo que hay una cuestión que es evidente, ¿no? Y es el hecho de que parece que se nos ha olvidado que hasta hace escasamente 2 meses estamos en una situación de confinamiento total, ¿no? Y yo creo que la gente se lo ha olvidado, bueno, al ciudadano se le ha olvidado eso y queremos hacer una vida normal y eso no puede ser. Yo creo que aquí falta una cuestión que creo que se ha comentado tanto por Fadela, creo que lo ha dicho, el tema de la prevención. Creo que la prevención es fundamental, es decir, yo es que, bueno, vamos por la calle y parece que hay una normalidad evidente, ¿no? Una normalidad que parece que no ha pasado absolutamente nada. Yo he visto, pues, aglomeraciones como todo el mundo, en cafeterías, en restaurantes, en la playa, en Los Pinos, en cualquier sitio, ¿no? Y el peligro está ahí, el peligro no se ha ido, el COVID no se ha ido, el COVID está ahí a la espera o esperando en cualquier momento, esperemos que no, ese rebrote que sería mortal de necesidad para todo, ¿no? Para el ciudadano, por cuestiones de salud, lógicamente, para la economía, para pues, cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de esta pandemia. Dicho eso, es verdad que yo creo que el ciudadano, el tema de la información, yo soy de la opinión, creo que hemos tenido una saturación de información que al final yo creo que ya era algo evidente, es decir, no hemos tirado meses, días, escuchando continuamente hablando del COVID, de la pandemia, desgraciadamente de los muertos, que si pico subía, los picos bajaban, que si había más contagios, que al final se ha convertido en algo tan cotidiano, es decir, tan evidente, tan al día que al final no ha aparecido algo tan normal que, bueno, sí, hoy otra vez el COVID, pues ha habido 2, ha habido 3 o ha habido 5, lo que sea. Y yo creo que eso el ciudadano tiene que ser consciente de que tenemos que tomar las prevenciones, tenemos que tomar esa distancia social que cada vez se respeta menos, el evitar pues la aglomeración de personas como estamos viendo ahora mismo en cualquier sitio, en cualquier restaurante o cafetería. Y yo creo que es un peligro que tenemos que tener mucho cuidado y además con el consiguiente riesgo de que, bueno, todo apunta, y ojalá no sea así, que para cuando lleguen las temperaturas, se bajen las temperaturas, podemos tener, lo que decía Silvia, efectivamente, como decía Silvia, ¿no? Combinado con un resfriado normal por la bajada de temperatura,
que puede ser mortal, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto el ciudadano tiene que ser consciente de que estamos en una situación muy delicada, muy complicada, y cualquier prevención que se tome, cualquier medida preventiva que se tome, yo creo que es poco. Si se nos implica en este caso, que parece que va a ser definitivo, sobre todo me refiero a nuestra ciudad, el tema de la imposición de la mascarilla, que creo que es una cuestión que el ciudadano tiene que respetar, no es una cuestión que se haga por gusto, ni mucho menos, ¿no? Es una cuestión de seguridad, de salud, y en esas cuestiones yo creo que no debemos ni jugar ni escatimar. Elena. Bueno, sí, muchas de las cosas ya se han dicho, pero yo creo que aquí hemos atravesado con la pandemia las fases típicas de un shock social postraumático grande, ¿no? La primera fase de negacionismo, tardamos todo el mundo en reaccionar, luego el enfado, ¿no? Siempre buscamos como culpables, ¿no? Chivos expiatorios a quien echarles la culpa, ¿no? Después la fase de tristeza, ¿no? y un poco digiriendo desde luego las consecuencias que tuvo la pandemia, que fueron gravísimas, y estamos ahora en una fase de aceptación que a mi parecer está confundiéndose también con una normalidad y un olvido demasiado rápido. Es verdad que el trauma ha sido enorme, muy grande, también es verdad que, bueno, pues que tenemos la sensación de que ha pasado ya. Tenemos la sensación, creo que también, de que ha repercutido sobre todo en determinadas edades o en determinados rangos de edad, y todo esto unido quizá a esa desinformación, porque es verdad que hay mucha información, pero creo que junto a la pandemia, junto a la crisis sanitaria y económica, ha habido también una crisis de la información importante, porque ha habido una información muy contradictoria. En algún momento íbamos improvisando información, porque es verdad que el virus nos ha ido haciendo aprender, vamos aprendiendo del virus y vamos tomando decisiones también un poco sobre la marcha, pero qué duda cabe que la comunidad científica aquí y las personas que han estudiado para ello tienen mucho que decir en esto. No podemos negar que hay decisiones que ha tomado la comunidad científica que no podemos cuestionar. Entonces, como decía el compañero Hassan, la prevención es fundamental, porque además estamos ante un virus que va mutando, que no sabemos la incidencia, que según cada cuerpo, cada persona ha ido teniendo consecuencias distintas, y por tanto creo que es una cuestión de vida o muerte, y eso no lo debemos olvidar. Efectivamente, estamos simplemente en un periodo, creo, de descompresión. No creo que hayamos salido de ese mar, de esa tragedia. Creo que por cuestiones naturales y lógicas, porque tenemos el aprendizaje de otros virus, como ha dicho Julia, no va a pasar tan rápido, ¿no? Desgraciadamente esto es así. Estamos llenos de incertidumbres, como ha dicho Zadela, llenos de imponderables. Creo que ahora mismo el recorrido y el mapa que tenemos de ruta pues nos está obligando a convivir con el virus, y convivir con el virus significa pues tener otros modos de relación a los que no estamos acostumbrados en absoluto. Es cierto que teníamos ganas de salir de ese confinamiento, que además aquí en Melilla ha sido especialmente duro, ha sido bueno, pues una situación de insularidad completa y de absoluto encerramiento. Entonces, el salir a la calle, el que acompañe el buen tiempo, el volver a la playa, el volver a la normalidad es casi una necesidad biológica y social, y somos animales de costumbre y al final volvemos un poco a las inercias de siempre, pero creo que es fundamental que no olvidemos, que sepamos que, bueno, que estamos atravesando, que estamos aprendiendo a convivir, que estamos en un periodo paréntesis, porque parece que las temperaturas y que la virulencia del virus ahora nos va a dejar unos meses de cierto respiro económico y de salud, pero que sin duda tenemos que estar preparados para otras épocas peores, y que desde luego toda prevención en cuestión de salud es poca, aún con las contradicciones, porque es verdad que tenemos que pulir esa normativa. Desgraciadamente no podemos dejarlo al voluntarismo social, pero si lo hacemos así la gente no cumple, tenemos que andar sancionando, tenemos que andar con la multa, porque estamos viendo la respuesta social, ¿no? Hay una relajación excesiva muchas veces. Con todas las contradicciones tenemos que seguir viviendo, pero en ese equilibrio entre la salud y la vida, entre la economía también y la salud, ¿no? Entonces, todo esto son equilibrios funambulistas muy difíciles de conjugar, pero que no podemos olvidar. Yo creo que seguir andando, pero seguir andando con todas las precauciones. Desde luego la pedagogía, yo ahí estoy con Fadela, es muy necesaria. Yo creo que no nos ha dado tiempo. Todavía esa transformación social es lenta. La pedagogía social, la campaña, la concienciación, es decir, esa concienciación también es una cuestión de salud. Que haya personas que nos expliquen por qué la mascarilla, pero es verdad que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho, ¿no? Hace unos meses decía, no, el aire no, parece que a través del aire no se contagia, de repente sale, ¿no? Y dice, no, que sí, que resulta... Claro, entonces todo este tipo de cuestiones yo creo que es porque estamos aprendiendo de ellas, ¿no? Y es lógico, es una situación completamente distinta, innovadora, un factor exógeno que llega y arrasa, que nos deja un poco en shock,
y que, bueno, pues que todavía estamos como un poco resucitando de todo ese shock social. Fadela aludía a la gente joven, pero ¿cómo llegas a esa gente joven? ¿Qué tipo de campaña necesitan los jóvenes para que se conciencien? Es que bueno, yo creo que también siempre que los jóvenes siempre se han caracterizado por su rebeldía, se acercan más a formas de vivir pues que nosotros no entendemos. Claro, lo que pasa es que ellos como lo han padecido doblemente, porque el tema del confinamiento, imagínate a las personas adultas, a ellos les ha costado más trabajo, quizás sea más fácil, porque ya no digo la amenaza, pero ya explicarles que podemos volver otra vez a esa situación de confinamiento, de limitación total de sus relaciones sociales, aunque afortunadamente la han salvado con el tema de la tecnología, si no más de algún problema hubieran tenido con adolescentes en las casas. Yo no es que defienda para nada que se tiren horas delante de la pantalla, al revés, me parece una aberración, pero es verdad que para el tema de solucionar el problema del confinamiento de las relaciones sociales ha jugado algún papel importante. En el tema de los jóvenes, yo creo que también esa información no solamente tiene que llegar desde el exterior, sino desde el propio círculo de la familia. Quiero decir que mi hija se ríe de mí y los amigos me hacen corrillos, cuida las cosas de tu madre, pero es verdad que empiezo muchas veces a explicarle, a decirle lo peligroso que es, cuando viene mamá. Es verdad que se junta muchas veces en casa, bueno, pues prefiero que estéis aquí en la terraza y cuando entran, pero no estaréis con los besitos y con los abrazos, tal, en fin, un poco de forma más familiar en el entorno familiar, la escuela no porque no está, pero los medios de comunicación que son importantísimos y desde luego una campaña que esté supervisada desde la ciencia, desde la pedagogía, pues para no contribuir más a esa desinformación. Yo quería decir también que me parece importantísimo, ahora que está viendo estos brotes tan preocupantes a nivel de todo el territorio nacional, yo creo que estando en la edad de la tecnología, una tecnología avanzadísima, yo echo de menos que pudiéramos empezar a usar medidas más drásticas, más controladoras en el tema de cuando hay que controlar a los círculos en el tema de los contagios a través de las tecnologías, de aplicaciones móviles. Luego a veces oigo que una autonomía lo utiliza, luego oigo que otra simplemente lo está haciendo de una manera muy rudimentaria. En Corea funcionó estupendo. Funcionó bien, claro, eso llega. Choca un poquito también con el derecho de privacidad de cada uno. Hay un poquito de controversia. Hay aplicaciones que no tienen por qué tener. Sí, sí. Lo paradójico de lo que decía Fadela con mucho acierto, ¿no? La edad de las tecnologías, los jóvenes que están todo el día metidos en una pantalla. Es decir, el joven está perfectamente enterado de la situación que estamos padeciendo, lo que es el COVID, porque efectivamente lo que dice Fadela, es que está todo el día enganchado a una tablet o a un ordenador, a un móvil, y esa información le llega porque, bueno, yo tengo un niño de 8 años y sabe perfectamente, y te habla del COVID y del virus, y claro, es lo que yo te decía anteriormente. El niño claro, es otro tema. Pero es lo que yo te decía anteriormente, la información ha sido tan brutal, tan continua, de que desgraciadamente las imágenes que tenemos los de los servicios informativos, de hospitales, que efectivamente que ya no parece algo tan normal. Bueno, mientras no me llegue aquí, mientras no me llegue a mí, bueno, al principio, bueno, Fadela, acuérdate que era en China, que lejos está eso, que lejos está eso. De pronto lo teníamos aquí y desgraciadamente los dos casos que tuvimos aquí en Melilla, que es una ciudad pequeña, que es donde todos nos conocemos, es donde de verdad tomamos conciencia de la situación, sobre todo por el caso de la chica esta que desgraciadamente falleció y luego el otro falleció, efectivamente Rosendo, pues entonces ahí es cuando ya, hombre, son gente conocida, gente vecinos, que nos hemos visto, que hemos hablado miles de veces, oye, cuidado que esto ya más serio, esto ya no es China, ni es Alemania, ni es Francia. Que nos dimos cuenta un poco antes porque ya había... No me entiendes. O sea, lo que me quiero explicar, que al principio cuando te toca de lleno, cuando empezó, ¿no? Efectivamente, cuando ya fue en nuestro país y luego en nuestra ciudad, entonces ya efectivamente es cuando se conciencia. Yo creo que es verdad que el ciudadano, el melillense, en este caso estamos hablando de nuestra ciudad, es consciente, pero es verdad que también a lo mejor había que darle ese empujón, ¿no?, a través de una campaña agresiva como puede ser la del SIDA o la que hemos tenido de tráfico, ¿no?, para que la gente tome conciencia. Yo creo que sí, que es muy necesario. Tome conciencia de la situación que se está padeciendo, que es una situación... una campaña de concienciación. Habría que diferenciar, porque yo creo que los niños, los que están padeciendo estas medidas restrictivas, este confinamiento y tal, es distinto cuando hablamos de un niño y de las consecuencias que puede tener en sus relaciones sociales posteriores, o de la forma de entender las relaciones sociales, de comunicarse en un futuro, cuando hablamos de un joven, de un adolescente que ya... Sí, las edades son distintas. Efectivamente, yo creo que estos niños, los niños que han vivido esta pandemia, esta situación,
van a interiorizar de una forma diferente, porque ahora se incorporarán a aulas. Y en las aulas tendrán que extremar la precaución, van a asimilar la situación de una forma diferente y van a ser adultos que van a interaccionar de forma diferente. Claro. El problema yo creo que es más los adolescentes que sí se sirven pues de sus iguales, de sus amigos, suelen imitar, porque por mucho que tú les digas en casa no hagas, no hagas, no hagas, cuando van a la calle van a imitar los comportamientos de sus amigos. Claro. Sí. Es cosa... Yo creo que aprendemos y desaprendemos casi a la misma velocidad, pero que el problema aquí es que entre ese aprendizaje y desaprendizaje ahí nos jugamos la vida. Ese es el problema, que no estamos hablando de algo que podamos permitir el lujo de desaprender o no, o de olvidar, porque es una cuestión muy grave. También creo que no se trata tanto de polarizar, o sea, yo no creo que la solución sea ahora llegar a la vida, porque agarrarse a la vida, seguir viviendo, yo creo que es algo inevitable, ¿no? Y tendemos a volver a nuestra vida y a nuestra inercia y a nuestras relaciones de siempre. Creo que tampoco se trata de hacer campañas de miedo ni del terror, sino simplemente creo que el aprendizaje debe venir no tanto en polarizar, ¿no? Olvidarnos ahora completamente la vida o de repente campañas de terror y de miedo, no. Creo que lo que hay que enseñar ahora es aprender a convivir con algo que ha cambiado nuestra sociedad. Como ¿no? bien has dicho, hay que desaprender, y desaprender o deshacer un hábito es realmente lo complicado, Elena. Completamente, porque volvemos, es como, ¿no? la goma que vuelve otra vez por inercia a su estado inicial. Exactamente, los hábitos adquiridos. ¿Qué más tiene que pasar? Porque es que realmente ahí sí que tendríamos que poner en primera línea testimonios de personas que han estado ahí viviendo entre la vida y la muerte. Yo no decía una campaña de terror, pero sí de dar a conocer y de tomar conciencia, porque yo creo que, que no hemos tomado demasiada conciencia. Que hablen, ¿no? Que nos cuenten, que digan lo que vivieron, ¿no? Desde luego lo que se ha vivido en determinados hospitales. Aquí en Melilla hemos tenido la suerte relativa, porque digo relativa porque hemos también perdido a personas, ¿no? Con ciudadanos, pero hemos tenido la suerte de no vivirlo, pero que nos cuenten de primera mano, ¿no? Que se vean las caras de ese túnel del terror y de la muerte que se pasó, ¿no? Y que nos lo cuenten, no para aterrorizar, yo creo que para aprender a prevenir y a no pasar por cierto, porque ahora sí conocemos al virus, yo creo que ahora sí tenemos un enemigo común y estamos remando todos en la misma dirección, entonces creo que es fácil que como ya conocemos al monstruo, digamos, pues vamos a ir todos ahí remando en la misma dirección con medidas preventivas, porque antes nos pilló de sopetón, ahora no tiene por qué. Bueno, pues es un tema en el que todos estamos de acuerdo, no admite debate, entonces pasamos al siguiente. Sí. Esta semana, precisamente, Hassan Mohatar, como consejero de Medio Ambiente, presentaba el anteproyecto de revitalización de todo el rastro y, no sé, pues está aquí para que nos lo explique y luego ya, si queréis, pues lo... Bueno, yo llevo ya un año en política y una de las grandes, caballo de batalla que he tenido siempre como durante todo este año que he estado en política, he sido diputado de la oposición, yo siempre he estado denunciando una situación que decía El Rastro. El Rastro es un barrio histórico, emblemático de la ciudad, que desgraciadamente con el paso de los años pues se ha ido deteriorando, ¿no? Hasta tener la imagen o la situación actual de dejadez, de negocios que prácticamente apenas subsisten y donde las calles están como están, donde hay inseguridad, donde ha habido durante muchísimo tiempo, como te digo, una situación muy complicada tanto para los vecinos como para los comerciantes de la zona. Nosotros allá por el año 2000, cuando Aberchán era presidente, hubo un proyecto, una idea de cambiar toda esta situación que ya si en esa época era anómala, imagínate después de 20 años, ¿no? Bien, a lo largo de estos 20 años del gobierno del Partido Popular, excepto el último año, es decir, las elecciones del 2019, precisamente Fadela, que está aquí, que era consejera de Cultura, presentó también una idea, un proyecto de revitalizar esa zona, después de 20 años, como digo, de dejadez. Hay que recordarle a los ciudadanos, los que somos de Melilla, que es una ciudad pequeña, todos nos conocemos, que esa zona fue un foco de comercio principal durante muchísimos años de nuestra ciudad. Bueno, y lo que se ha hecho es eso, trabajar sobre un anteproyecto, una idea de revitalizar esa zona, de cambiar, de crear una plataforma única, de intentar, en la medida de lo posible, que esos vecinos, que esos comerciantes, pues desde como administración echarles una mano, un empujón, creo que es fundamental, necesario, vital, para que esta zona al menos, no es que recobre el brillo pasado, ni mucho menos, porque los tiempos pasados son tiempos pasados, pero sino integrar esa zona
con lo que es el centro de la ciudad, que esa zona sea visitable por cualquier ciudadano melillense, por cualquier visitante que venga de afuera, intentar ayudar a los comerciantes que revitalizar la zona a través pues, de inyectar, a través de crédito, a través de mejorar, como te decía anteriormente, lo que es la carretera, lo que es el acerado, el mobiliario, la iluminación, es decir, una renovación integral de lo que es la zona del Rastro, con una inversión bastante importante, bastante potente y con una novedad que creo que es fundamental, que se me planteó en su momento en este anteproyecto, que es la creación de un parking de 6 plantas, un parking descubierto de 6 plantas que también en cierta manera vendría a solucionar el caos circulatorio y de aparcamiento que hay en la zona. Como digo, es un compromiso que llevo yo desde hace mucho tiempo porque siempre he estado denunciando la situación que vive el Rastro. Espero que con lo que presenté en días pasados, arrancar el primer proyecto que será la remodelación. Además vamos a cambiar la orientación del sentido de la circulación de vehículos. Empezaremos por la calle Gran Capitán y García Cabrera, que va como plataforma única. Y como te digo, confío que en el presupuesto del 2021, si todo va bien, si puedo antes, pero ya es complicado, pero si puedo antes, para mes de febrero, mes de marzo, a acometer las primeras obras, como te he dicho anteriormente, que serían las primeras calles, y también intentar acometer también durante el año que viene, con varias anualidades, la creación de ese aparcamiento de 6 plantas. Además, fundamental porque aparte de que va a subsanar o al menos va a paliar un poco el tema de los aparcamientos de los vehículos, también va a conectar, que es lo que es la zona del Monte María Cristina, que los vecinos de esa zona para bajar al centro o para la calle Margallo, los que no tienen vehículos, lógicamente me refiero a los que van andando, bajan a través de una escalera y se van a hacer también una serie de elevadores donde la gente podrá subir y bajar, al igual que ahí, por ejemplo, en la zona del pueblo, ¿no? Yo creo que es un proyecto ambicioso que va a cambiar, al menos es mi intención, cambiar la fisonomía del barrio y que sea un barrio más de la ciudad, que sea apetecible visitar, pasear e intentar también que el comercio de la zona pues se revitalice en cierta manera. Esa es la principal idea. No sé si quiere intervenir Elena o Adela, que si quiere, se lo cuento, porque además el consejero sabe, tú sabes, Hassan, todo el trabajo que hubo detrás en el barrio del Rastro, y cuando llegamos, cuando cambiaste y el gobierno, lo comenté, porque desde el punto de vista cultural, discúlpame que te diga, si no tienes en cuenta el tema cultural, si no tienes en cuenta el tema patrimonial o el enfoque que le habíamos hecho multidisciplinar, difícilmente vas a poder sacar ese barrio del ostracismo, entre comillas, me refiero de la apatía de las personas que viven allí, porque a diferencia de lo que tú has dicho, de que en estos 20 años no se han hecho nada en ese barrio ha habido mucha resistencia también para hacer, por ejemplo, esto de la plataforma única que tú quieres poner. Adelmal y el Barcani, estando en la Consejería de Presidencia, se reunía constantemente con los comerciantes del Rastro, una resistencia frontal, igual que nos ha pasado con los comerciantes del centro. Nosotros estamos ahora peatonalizando esas calles del centro, cuando Enrique Alcoba, hoy presidente de la ACM, yo recuerdo hasta en prensa que le había hecho entrevistas, se negaba categóricamente a que se peatonalizara en ninguna zona del centro. Había una conciencia siempre en contra a peatonalizar, a trabajar por la sostenibilidad de la zona. Y tú sabes muy bien que en el barrio del Rastro la gente está acostumbrada a ponerse en una puerta, abrir la maleta, cargar las dos cajas del coche, estar en segunda fila y encima protestar si te multan. Quiero decir con ello que nosotros ya veníamos haciendo un trabajo, bueno, te contaba que Adelmal lo intentó hacer, al final terminó aburrido y no avanzó, aunque sí se han hecho obras de muy buena, de envergadura urbanística, pero quizás salpicada, no dentro de un plan integral. Entonces yo entendí, o así al menos lo planteé y lo he dejado planificado, que primero había que trabajar con las personas, había que cambiar la conciencia, había que darles a entender que no solamente es un barrio importante por su simbolismo, fue el primer barrio que se construyó en Melilla fuera de los muros de Melilla la Vieja, tiene el primer barrio judío después de la expulsión, tiene el primer asentamiento gitano del año 1865, tiene una sinagoga de 200 años que es la primera también en territorio español, tiene la mezquita central, tiene la fuente del Bombillo, 40 edificios modernistas que están catalogados y que los tenéis allí en un informe para empezar a trabajar. ¿Qué significa eso? Que lo básico, lo que yo al menos creo y tengo, y esta mañana he criticado porque dije, me daba agrado ver que iba a presentar el proyecto del Rastro, pero me decepciona que lo quiera simplemente enfocar en un tema urbanístico, porque urbanísticamente, que es muy importante, no va a ser suficiente solo.
También se dejó un anteproyecto en el que se quería, como tú acabas de decir, efectivamente cambiar la dirección de Gran Capitán, poder hacer en una plataforma única todo García Cabrelles. Ya verás cuando empieces a hablar con los comerciantes, pues la reticencia que vais a tener, que no quiere decir que no se les pueda convencer, porque yo les decía, es que vais a tener un local que va a valer mucho más, es que va a revalorizarse su valor porque va a estar dentro de un entorno patrimonial y un entorno mejorado. Pero creo que había que hacer un trabajo de forma global. Tenéis un local que hemos dejado preparado en el Mercado Central, aprovechadlo, no desechéis lo que está ya empezado y lo que están dando por buen camino, porque los vecinos y los comerciantes ya iban allí. Empezamos a llevarles las ayudas de promesa, porque son comercios que tradicionalmente, aunque estén esas ayudas de Proyecto Melilla que llevan mucho tiempo, de fondos europeos que te ayudan a la revitalización, tú las conoces perfectamente, Hasan para la creación de empleo, eran comercios que tradicionalmente no tienen esa cultura. Por mucho que les informabas, no lo hacían. ¿Qué hicimos? Empezamos a llevarle la información hasta sus negocios, decirles que se vinieran a la oficina, que les ayudábamos incluso a rellenar la información, acercarles esa administración a un barrio que se había quedado también un poco por uso de sus propios vecinos, de los comerciantes, como quieras decirlo, un poco aletargados en esa forma de estar un poco casi al margen, en una barriada que está pegada al centro. O sea que yo te felicito porque hayas empezado a arrancar y a recuperar ese trabajo, que no es que en 20 años no se ha hecho nada, sino que se han encontrado mucha resistencia y quizá hubo años en los que había muchas otras prioridades, pero en estos 2 años que íbamos trabajando de anteproyectos con una visión patrimonial y cultural del barrio del Rastro, lo que tenéis que hacer es aprovecharlo, ponerlo en valor y a partir de allí el aparcamiento me parece fenomenal, la zona urbanística me parece fenomenal, pero hay que trabajar con los vecinos, con la gente y empezar a recuperar el valor que tiene el Rastro. Además que va a ser un polo turístico y cultural muy importante. La gente va a las ciudades de viaje a conocer, a tener experiencias, a ver qué es lo que se ha vivido allí, que tú le puedas decir que aquí empezaron a comerciar los primeros señores que bajaban de las aldeas del Rif, los que llegaban aquí, la gente de protectorado. Todo eso hay que contarlo, hay que hacer un relato y hay que ponerlo encima de un barrio patrimonial y urbanísticamente también adecentado, Hasan. A ver, yo no quiero polarizar tampoco el debate porque hay dos compañeras y seguro que tanto Elena como Julia querrán intervenir, como no puede ser de otra manera. No, Fadela, yo empecé mi intervención diciendo que la idea es algo integral, es decir, tiene que haber, además tiene que ser transversal con todas las consejerías. Pero lógicamente... Pero de una manera al mismo tiempo, bueno, si me dejas yo te lo claro. Claro, que es una cuestión no solamente compete a medio ambiente, eso lo sabes tú, porque tú también has estado en el gobierno y sabes cómo funciona esto. Pero que yo escuché, leí con atención tu presentación, déjame, por eso. Yo te termino. Espero que me digan más cosas. Yo termino. Mira, es una cuestión donde lógicamente tienen que participar todas las consejerías, porque no solamente afecta al medio ambiente, pero lógicamente lo que tú has dicho, hay que dar los primeros pasos. Vosotros habéis pasmado en su momento, hiciste un papel muy bonito, pero no disteis ningún camino, no disteis ningún paso, Fadela. Pero ¿dónde está? Vamos a ver, pues los tienes yo te lo termino. Sí, el proyecto puedes tener 40.000. Yo también tengo el proyecto de conectar Aguadú con el paseo marítimo nuevo y todavía no lo he hecho. Pero lo tengo. Pero da igual. Pero da igual. Vosotros habéis tenido 20 años, que se dice pronto, como la canción. Déjame que te termine. Sí, termina. 20 años y no habéis hecho absolutamente nada, porque del rastro, al igual que tú, yo soy de la zona y lo conozco perfectamente. O sea, que no me vengáis que en el Rastro sí, nadie pero vamos a ver, que nadie lo discute. Claro que hay que trabajar en lo cultural, en lo patrimonial, por supuesto, claro que sí, pero vamos a empezar primero por una cuestión. Primero vamos a reorganizar el caos circulatorio que hay ahí, ¿sí o no? Yo creo que estamos de acuerdo. Sí, pero independientemente eso va aparejado, pues lógicamente, que es lo que he dicho anteriormente, ¿no? Con créditos para el comerciante de la zona, con apoyo también, lógicamente, como no puede ser de otra manera, a aquellas personas que viven ahí en cuanto a las viviendas, que es verdad que hay una riqueza cultural muy interesante, interesante, patrimonial en cuanto a, es verdad, hay edificios, fachadas que son muy antiguos, por ejemplo, el barrio Hebreo, la intención es verdad que vosotros tenéis un proyecto que me agrada, que se puede aprovechar, que es el poner en color blanco, con una serie de maceteros que teníais previsto vosotros, bueno, que habíais vendido al menos esa efectivamente, tendrá que pasar por su comisión. Claro, pero el tema del rastro no es una cuestión que se puede hacer en un año, lo sabes perfectamente. Es por varias fases. Pero como todo en la vida, hay que empezar, por algo habrá que empezar.
Tú me has dicho es que Abdelmalik El-Barkani lo intentó pero se aburrió y lo dejó. No, se aburrió y lo dejó, no, mira. Eso lo ha dicho. Tú tienes tus obras de recuperación en el barrio Obrero que te lo ha faltado el nuevo. Tienes obras en el Monte María Cristina que tienen asfaltado el nuevo. Tienes 4 o 5 plazas que se recuperaron. La Fuente del Buen Villo se recuperó y al poco tiempo estuvo deteriorada. No digas que no se ha invertido nada en los 20 años en el rastro, simplemente te digo que eso no es así. No es como lo estás contando. Es una política de parcheo, absolutamente una política de parcheo, porque no se ha hecho nada que de verdad, al final, lo que se busca era cambiar el barrio. Se ha hecho una política, oye, que las calles están mal, pues habrá que asfaltar, al igual que otras calles, pero en el rastro no se actúa en profundidad nunca. Es más, nosotros en el año 2000 dejamos un proyecto ya definido, que era conectar el Tiro Nacional con la zona del rastro a través de un paseo bastante bonito para quitar los locales esos pequeñitos que había ahí, los llamados bacalauitos. Y eso el gobierno, cuando entró en su momento el UPM con el Partido Popular, pues no lo llevó a cabo. Y desde entonces han sido actuaciones muy puntuales en el rastro, pero nada importante para cambiar la imagen. Bueno, a mí sí me gustaría decir, pero tengo mucho que decir aquí. A ver, yo creo que efectivamente ahí le doy la razón a Hassan en que es verdad que las ideas no basta plasmarlas en un plano o en una idea o en una entelequia, por muy buenas que sean, ¿no? Que es verdad que había un camino ya trazado ahí de idea, ¿no? De ideario, sino que es verdad que hay que empezar porque es urgente, ¿no? que eso suceda. Dicho todo esto, es prescriptivo, es decir, es obligatorio, no es una opción que la Consejería de Medio Ambiente trabaje con la Consejería de Cultura en este sentido. Claro, lógico. O sea, es prescriptivo por lo siguiente, porque ahí las competencias terminan en algunas cuestiones, es decir, las competencias de medio ambiente, es decir, ahí estamos hablando efectivamente de reconstruir toda una historia y un patrimonio que tiene un origen y que tiene una historia y una idiosincrasia y que hay que respetar. Estamos hablando de parte de las construcciones más antiguas de nuestra ciudad, con un asentamiento histórico que tiene una historia que hay que respetar, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar en el mapa de ruta de una reconfiguración de un barrio, porque hay una serie de edificios bien de interés cultural o bienes de interés cultural que hay que proteger, porque hay una comisión de patrimonio que prescribe que tenemos que pasar, no solamente en Melilla, esa comisión de patrimonio de la que soy presidenta y se lleva desde Cultura, teniendo en cuenta el resto de consejería, sino también una comisión de patrimonio nacional a la que hay que dar cuenta de un patrimonio que tenemos que cuidar en las ciudades, tenemos que velar por el patrimonio de nuestra ciudad. Esto es una obligación porque está en las leyes y, por tanto, hay una serie de edificios, de edificaciones, de idiosincrasia del barrio, de la multiculturalidad del barrio, que no solamente hay que proteger, sino que tiene que pasar una normativa muy estricta. Aquí en Melilla tenemos un problema con el patrimonio y Fadela, que hasta hoy supongo que también lo sabe, y es cierto que tenemos joyas, porque es una ciudad que museísticamente, me refiero al edificio como museo, ¿no? Es una maravilla, son joyas. Pero es verdad que muchas veces pertenecen a los propietarios, ¿no? Son privados, son personas individuales privadas que tienen la propiedad y no saben lo que tienen entre manos. Es decir, entonces claro, ¿cómo proteger determinados edificios que por temas especulativos, por temas de especulación inmobiliaria y urbanística, pues no les interesa pagar unos cánones o una serie de desembolsos que tendrían que hacer para cuidar determinado patrimonio de la ciudad y los dejan morir para precisamente especular, y hemos visto como auténticas joyas se venían abajo y esto está pasando mucho más de lo deseable. Yo desde la Consejería de Cultura, desde luego, quiero reunirme con Madrid porque esto es algo urgente. Y digo esto porque parte del barrio del Rastro estaría aquí también, se enmarcaría en todo. O sea, hay que proteger esto y yo estoy convencida de que ahí nos tenemos que poner de acuerdo, de que el compañero y yo tenemos que hablar mucho de cómo, es decir, no es solamente reordenar y tener una mirada urbanística o más allá, que por cierto yo también la tendría sostenible. Yo no sé qué dice tu compañero Paco con esto del parking de las 6 plantas, pero yo, por hacer un autocine que insta un poco al uso del vehículo, he tenido las críticas que he recogido y que he entendido, porque pensemos que el uso y el abuso del coche siempre es una mirada hacia el pasado, siempre. Creo que estamos en políticas que tienen que mirar hacia el futuro. Yo reconfiguraría un barrio entendiendo una idiosincrasia que desde luego va a perder belleza si hablamos de un parking. Así de entrada a mí me viene, y se lo digo aquí a Hassan, porque no, yo no lo veo. Capitaneaba Cultura, yo no todo lo ese veo. Trabajo con las demás. Hay una investigación que... Perdón. Termino un segundo y ya está. Termino diciendo que efectivamente si alguien tiene que velar por el patrimonio, por lo cultural y por el mantenimiento de la ética y la estética de un barrio,
yo creo que corresponde a una consejería como Cultura que tiene que trabajar de manera, pues yo creo que este es un proyecto que debe ser multidisciplinar, en colaboración constante con Medio Ambiente, porque ellos tienen una mirada, infraestructuras tiene otra, Cultura tiene otra. Cuando hacemos las comisiones de patrimonio, lo interesante es eso, que se solapan distintas miradas y al final el trabajo es poliédrico. Sin duda, Cultura tiene mucho que decir en ese proyecto de remodelación del barrio. Se lo digo a Hassan aquí porque no he podido decírselo antes, pero se lo pensaba decir. No, claro, por supuesto Yo, que mira, sí. una pincelada a título personal, que he estado, de verdad, no he roto en un aplauso por esa voluntad, por proteger el patrimonio arquitectónico de la ciudad, tan necesario, porque todos hemos asistido a verdaderas atrocidades. Edificios emblemáticos, edificios preciosos que se han dejado morir, que han tenido la técnica esta o la estrategia esta de vamos a dejar que se desconche, que afecte a la estructura, claro. Lo tiramos y construimos, de verdad. Ojalá, Elena, que tu voluntad se plasme en una realidad y no veamos morir, caer, destruir uno de estos edificios tan maravillosos que tenemos, que deberíamos de proteger como oro en paño. Es que a veces hasta la solería, es que a veces hasta una losa, a veces hasta un elemento, es que todo debe ser protegido. Las obras de fomento tienen que pasar necesariamente por esa comisión de patrimonio que antes presidía yo, y te encuentras con verdaderos problemas, que yo aplaudo también el que se pueden buscar herramientas para obligar, porque lo que hace el propietario, al que tú no puedes quitar como persona en su propiedad privada, aunque sí tendrías que estar obligado, y él está obligado por ley a mantener, porque sabe que tiene un edificio histórico, pero lo que hace es ir jugando y sorteando también la normalidad. Un deseo de la mayoría, del 100% de los melillenses. Melilla es un museo al aire libre, lógicamente tenemos ese patrimonio, lógicamente. Yo vuelvo a reiterar lo que he dicho anteriormente, es decir que... Ay, perdón. Es que bueno, te iba de verdad a desear el mayor de los éxitos desde mi partido, bueno, o personalmente, en tu proyecto. Me parece un proyecto ambicioso, un proyecto muy necesario. Para mí el rastro es importante porque, mira, es seña identitaria de la ciudad. Que es el primer barrio de Melilla. Sí. Pero ya vamos a despojarlo del contenido cultural, histórico. ¿Por qué? ¿Que se lo despoja del contenido cultural? No, eso va después, perdóname. No, yo creo que eso es el corazón. Pero digo yo, perdona, es que va más, o sea, te iba así dando más puntos que para mí le otorgan la importancia a la zona. Uno es que es parte de las vivencias personales de cada uno. Está adherido a la idiosincrasia de Melilla. Melilla no puede ser sin el rastro porque es algo que todos hemos conocido, todos hemos tenido cierto contacto, ciertas vivencias, y es una pena. O sea, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, que nos da pena ver cómo se ha degradado. Después porque es un motor económico, un foco económico, puede venderse también, puede ser un atractivo turístico. Totalmente. También porque es un patrimonio cultural. Si se enfoca desde lo cultural, de lo patrimonial, muchísimas cosas. Lo arreglamos como en cualquier caso, calle. Fadela, yo creo, con todo mi respeto y con todo mi cariño, que la falta de comunicación con los sectores de la zona nunca puede ser, jamás puede ser la excusa para no haber arrancado ese proyecto antes. Entonces no me ha entendido. Bueno, es lo que yo he entendido. Lo que yo he dicho... Entonces se inició la comunicación tarde. No, vamos a ver. Porque no se tarde o no tarde. Nada. Vamos a ver. Hay un mantra que se utiliza mucho del tema de 20 años. Primeramente, hay que dejar claro una cosa. Sí, yo digo un mantra, yo tengo derecho a llamarlo mantra. Pero es una realidad, ¿no? Es una realidad en la que esta ciudad ha votado de forma continua al Partido Popular porque está en el gobierno. Bueno, pero ya no. Parece que hubiéramos usurpado el poder y dijera que llevamos 20 años allí usurpando el poder. Perdona, en el que se han hecho muchas obras emblemáticas y en el que se ha absolutamente pero esta se ha dejado de lado esa parte de la ciudad. Es mi punto de vista. Que en esa parte de la ciudad... Y el tuyo y el de todos los melillenses. Bien, está muy bien. Se habrán hecho... Claro, yo lo que he dicho es que se verdad, han hecho evidente, muchas obras de infraestructura, como en otras partes. Tú has hablado de esa parte de un internacional. También se han hecho todas esas carreteras de circunvalación que están uniendo el Monte María Cristina, que están uniendo los Pinares, que unen todo hasta el rastro. Es que eso no son obras que se han hecho también en estos 20 años. Disculpa. Bueno, pues que no había terminado, pero bueno, ya perdona. No. Es que como estabas diciendo que no, pero era simplemente... Sí, hombre, era una puntualización, pero pretendía seguir. Me parece un proyecto muy ambicioso. Tauro, ya te he dicho, el mayor de los éxitos. Me parece también un planteamiento tal y como yo he recogido la información por medio de comunicación, bastante transversal, bastante holístico. Por algún lado hay que empezar, eso obviamente. Es lo que decíamos, pero por algo hay que empezar. También se cuida lo que está bien. O sea, cuando hay algo que está mal y se arregla una parte,
el sentimiento del colectivo es que ya que más da si está todo mal. Entonces, cuando la intervención es tan integral, es fuerte, y el vecino de la zona, el comerciante de la zona, que por lo visto también contáis, que no lo has dicho. Sí, lo he dicho. También. Bueno, sí, lo he dicho en la presentación, eso lo dije, sí. Porque lo he leído. Sí, tienes toda la razón. Contáis también con los comerciantes, lógico. con tal, o sea, que todas las partes implicadas de la zona, o sea, me parece chapó. Y en cuanto a lo de, yo, con todas mis disculpas, yo no es que sea pro coches ni pro contaminación, todo lo contrario, soy bastante, creo, ambientalista. Precisamente en la zona del Rastro, si algo hay es un caos circulatorio en unas calles súper angostas, porque pero son calles muy angostas. Habría que hacer, como en barrios emblemáticos de otras ciudades, suprimir el coche directamente. Elena, se puede peatonalizar y se puede andar, si pero ese barrio en tiene algún 3 lado calles. tendrán que dejar los vecinos los coches. Pero, bueno, pues en otro lugar, que no sea el propio barrio. Además, ese aparcamiento que yo planteo, ese aparcamiento además no rompe la fisonomía del barrio, ni mucho menos, porque estará pegado a la escuela de música y además tendrá una estructura sí, yo para... lo entendí todo efectivamente, lo que es y es algo parecido a decir que no es un aglomerado o una estructura en mitad de nada, ¿no? Sino está más integrado a la montaña o a la zona esa alta que tiene. Ya en la escuela, eso es a título personal, pero la escuela de ya, música por eso para mí también es un aglomerado bastante extraño. Por eso se intenta integrar con ese paisaje. Pero... Y en el tema de la cultura, en el tema cultural, por supuesto, claro, por supuesto, ¿cómo no vamos a contar con cultura? Ambicioso y redondo. Claro, ambicioso sobre todo, es lo que yo decía anteriormente, lo que yo me niego y lo que no acepto es que nos empecemos a reunir con los vecinos que sí, que sí, no, que ahora con no sé cuánto. No. Oiga, hemos presentado un anteproyecto, los vecinos, en este caso los comerciantes, están a favor. Vamos a empezar por la reorganización de la circulación con su plataforma única. Vamos a empezar eso. Tendremos que reunirnos con Elena para el tema cultural, tenemos que reunirnos con Dunia para el tema de subvenciones a los comerciantes. Claro, ahí hay un eso es un trabajo multidisciplinar y transversal. Si tú implicas a los vecinos, implica a los comerciantes, probablemente estén a favor de ese proyecto porque son parte. Son parte también activa del proyecto. Mira, te cuento una anécdota. Mira, cada vez que llueve el Rastro, decía, ¿se cuenta con los vecinos? Claro, yo se lo he comentado a ellos. Cada vez que llueve, eso es una auténtica piscina. Sí, conozco yo toda esa zona bastante bien. Si yo le estoy diciendo a los vecinos, en este caso a los comerciantes, oiga, vamos a empezar a crear una plataforma única donde los vehículos van a pasar a una plataforma 20, es decir, que los vehículos van a pasar por ahí, que usted cuando llueva no se le va a inundar la carretera ni se le va a entrar el agua en sus locales, que vamos a hacerlo por fase para que nadie tenga que cerrar su local, que todo van a ser facilidades, que luego cuando termine eso va a tener mobiliario nueva, va a tener una farola en condiciones, va a tener, un acceso en condiciones. Y ¿Quién se va a negar? Sus viviendas y claro, sus negocios. Digo yo, ¿quién se va a negar? Nadie. Ahora, tú me dices que va a cerrar, que le va a decir a los comerciantes que cierren. Hombre, lo entiendo. Es decir, que la decisión hay que tomarla, lógicamente, siempre buscando el consenso y la participación de la gente del Rastro, como lo puso de otra manera. Pero es necesario y hay que ejecutarlo, hay que hacerlo. Lo que yo no quiero es perderme, en reuniones, en infinidad de reuniones, porque uno me dice que sí, otro no, ahora espérate, ahora tenemos que hablar. No. Arrancamos el proyecto, que es un proyecto... No a la brava, no, Fadela. Si hubiera sido a la brava, si a la brava no lo hubiera presentado. No lo hubiera presentado. Por lo siguiente. No lo hubiera presentado. Yo reitero, aprovechar lo que se ha hecho. Se ha hablado con más de 100 comerciantes, Hassan. ¿Pero qué se ha hecho, Fadela? Hablar con ellos y contarles lo que se quería hacer, informarles de que se quería revitalizar. ¿Pero qué? ¿Pero qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha hecho alguna actuación, algo visual? ¿Qué se ha hecho? Claro, visual tienes. ¿El qué? Informe de las reuniones que se han mantenido. Tienes anteproyectos de todo ese cambio que tú quieres hacer, también de toda la parte vial. Tú lo sabes, tú has estado con un arquitecto técnico que lo ha hecho y lo sabes, que está allí. Tienes estudios, catalogación de todos los edificios. Tienes historia de lo que se quiere hacer en el barrio Obreo. El plan que era representar en el plan, la Comisión de Patrimonio, discúlpame.
Pero claro, sobre papel, mujer, claro, las cosas habrá que planificar. Yo te pregunto, pues Julia, ¿me puedes explicar de qué proyecto ambicioso está felicitando a Hassan? ¿De qué proyecto multidisciplinar hablas? Bueno, más que lo de la parte urbanística, que nada más que hablas de la parte urbanística. Día de hoy, te pregunto, Julia, Fadela, te pregunto que de qué proyecto... Pero Fadela... Las cosas se planifican. Pero ¿qué es lo que critica realmente? Es que no entiendo todavía. Pero tú estás a favor... Yo sí. ¿Estás a favor? Entonces, ¿qué es lo que critica? ¿Que empiece la obra en marzo o abril? Entonces, ¿qué las obras? Si las obras tienes que contratar, las obras no te estoy diciendo que no. Entonces, yo estoy diciendo, y le estoy preguntando a Julia, que le parece bien el proyecto transversal, y yo le pregunto que yo me he decepcionado porque solamente has hablado de la parte urbanística. No, pero, yo he leído incluso ayudas de promesa. Las ayudas de promesa están siempre, está hablando de informar a los comerciantes. Pero el proyecto a vosotros pasa, perdona Julia, va como os pasa un como el que tiene, como la persona que tiene un tío en Granada y no tiene nada. Es decir, vosotros tenemos y hemos dejado. Tienes un montón de documentación y un montón de trabajo hecho, por favor. El movimiento lo tienes hecho, pero bueno, vuelvo a insistir. Casi todo lo tiene la consejera de Cultura. Pero bueno, pero tendrás, sí, pero si yo no te lo niego, yo te estoy diciendo que es un proyecto que he hecho yo, que he encargado yo y que nuevo. quiero... O sea, lo del cambio que ya estaba hecho, del cambio de circulación de calle Gran Capital, la delimitación, la zona de la plataforma única, lo he vuelto a hacer. Es un proyecto que me ha hecho una empresa a la que hemos contratado y me ha hecho un proyecto nuevo donde va, entre otras cosas, una cuestión que vosotros no tenéis, es el tema del aparcamiento. Ese es un proyecto nuevo, que es verdad que vosotros... Pues echamos el que estaba y decimos, bueno, voy a estar, pero vamos a ver, que quería saber. Ahí, vamos a ver, tú tienes un proyecto, vosotros habéis dejado temas culturales, que eso tengo que hablarlo con Elena, vamos a ver si es viable. Si, hombre, también la consejera de Cultura, como bien, algo también tendrá que decir, ¿no? Digo yo, algo tendrá que decir. Porque una cuestión que nosotros, pero no mucho que tú hablas de nosotros, hemos dejado. Nosotros dejamos un proyecto en el año 2000 del rastro. Bueno, yo estoy diciendo que esto está reciente. Escúchame, en el año 2000 os dejamos un proyecto hecho para que solamente por las razones que fueran. Y no quisiste. Por las razones que fueran. Yo no estaba hace 20 años. Por las razones que fueran. No lo sé, no puedo. Sí. Habéis dejado un proyecto. Claro. Y muy nosotros, reciente, con proyectos cuando hablé con mi compañera Elena, trabajo hecho. Pero la realidad es que a día de hoy el rastro estaba deteriorado. Claro, eso es innegable. No, eso está claro. Yo creo que eso nadie lo duda. Será la consejera, te vuelvo a insistir, será la consejera de Cultura la que diga, oye, pues vamos a hacer esto, o me parece bien o me parece mal. Podrá rescatar cuestiones tuyas o cuestiones que es normal, ella también tendrá una impronta a la hora de hacer su... Lógicamente. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Si no te estoy diciendo como no lo nombraste ayer en la presentación, yo lo he echado de menos muchísimo, Hassan, si a eso simplemente me refiero. Que yo he dicho ayer, ni más ni menos, y por eso decía que urbanísticamente solo no hace nada. Lo que he dicho yo, que es una cuestión transversal, donde tienen que participar varias consejerías, lo he dicho. Promesa, Cultura... Los medios que te he leído no lo he leído. Pues yo sí lo he leído. Lo he leído lo de promesa, solamente que lo de promesa. Cultural, claro, si es que, vuelvo a insistirte. Además, la ha llamado proyecto transversal, y algo transversal es que tiene calado en distintas... Claro, pero es que yo no puedo hacer... como tú has sido consejera hasta hace 2 días. Y tú sabes que, por ejemplo, en Cultura yo no puedo hacer nada. Claro, cuestión patrimonial o será Elena que tendrá que tenemos que hablar. Oye, Elena, ¿qué te parece? Tenemos esto, ¿qué tal? Y será ella la que dice, pues sí o no, porque es su ámbito competencial. ¿Quería intervenir Elena? No, eso decía, ¿no? Un poco en la misma línea, pero no en la misma línea. Yo acepto la crítica. Que termine ha encargado un proyecto en el que ya, cuando tú encargas un proyecto, tenías que haber tenido en cuenta también esa dimensión. Eso es solamente mi crítica. Has hecho un proyecto urbanístico que hace muchísima falta, que viene muy bien, que nosotros también lo tenemos contemplado, pero no has tenido en cuenta la dimensión a la hora de hacerlo. Simple y llanamente. También tienes en la Consejería de Fomento y en Cultura una especie de plan director, de un poco pensando las áreas que hay que trabajar, la señalética para que sea toda respetuosa con la parte patrimonial, la recuperación de las plazas que sí dejamos encargados. Quiero decirte que todo forma parte de un todo. Hassan, es simplemente, que es lo que yo he echado de menos al oírte, ni más ni menos. Por lo demás, ánimo, adelante, y yo soy la primera que felicita. Vamos a dejar a Elena, que ha intervenido solamente una vez. Especialmente en esos barrios, que sí, que es verdad que ahí tenemos que trabajar muy conjuntamente, porque estamos hablando de un barrio que, como hemos dicho antes, esto es repetirse, ¿no? Exige una protección específica y muy especial, que además está recogida en las leyes, o sea que no podemos entrar, ese diseño de barrio lo tenemos que hacer con miradas solapadas, con miradas juntas y a la par, porque si no, no va a funcionar, es imposible. Y no puede perder su esencia, al momento pierde su esencia hay que conjugar
el desarrollo urbanístico, comercial, pero sin que pierda su esencia, por favor. No, sí. Sí, yo lo pensaba hablar con mi compañero, pero como nos ha salido bien el debate, digo, bueno, lo pensaba hablar en el próximo Consejo de pero Gobierno. Sí que es verdad. Pero ya y así nos enteramos hemos adelantado. Sí que es verdad que pero el tema de que su esencia, lo que es el rastro en sí, por supuesto, tiene que permanecer, o si no, no tendría ningún sentido. Pero yo quiero insistir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Este barrio es una deuda que como administración tenemos, es decir, ese barrio había que haber actuado hace mucho tiempo en él, pero actuar en profundidad y no haberlo dejado en las situaciones que está. Claro. Y entonces, como otras cosas, ¿no? Efectivamente, que tiene razón, que claro que se han hecho cosas en el rastro, pero son cuestiones que, vuelvo a insistir, se tenía que haber hecho una cosa más en profundidad, haberlo cambiado, haberlo ayudado sobre todo. Mira, no sé si son 350, igual Fadela se acuerda, sí, 330 o 350 comercios los que hay en esa zona aproximadamente. Y son la mayor... tiendecitas pequeñas que luego los veis, son unos buscavidas, hay peluqueros, hay gente que hace comida rápida, que te arregla, que echa tarra, que cose. A mí me da mucha... Es un sitio que se puede recuperar como pequeño comercio. Son pequeños comercios que apenas pueden salir adelante, porque son pequeños son negocios muy pequeños, incluso ahora porque hay una nueva generación que se está haciendo. Yo creo que todos conocemos. Además de los más bellos de Melilla, porque es de los que mantiene Entonces yo creo que, claro, si tenemos un centro comercial de 350 tiendas, y bueno, no, obviamente no. Por eso digo que a veces con las mejores intenciones se hacen verdaderos fiascos, ¿no? O sea, con las mejores intenciones del mundo, porque es verdad que, claro, tú puedes querer remodelar, pero el cómo es importante, tú puedes querer hacer cosas. Por eso lo bueno, ¿no?, de este tipo de proyectos es que tenga esa mirada multidisciplinar, que es lo que pasa en las comisiones de patrimonio. La mirada de una persona que es arquitecta, la mirada de una persona que es experto en infraestructura, la mirada de alguien que desde cultura, desde patrimonio, y por eso la confluencia de esas miradas es lo que permite que todavía se siga conservando con cierta belleza y cierto criterio la arquitectura y toda la parte escultórica de nuestra ciudad. Si no, acabáramos, ¿no? Porque si cualquiera pudiera remodelar sin ningún tipo de criterio, porque a ver, claro, el que hace carretera, bueno, pues el que hace puente, pues a lo mejor puede tener cierta idea, pero estamos hablando de cuidar la estética, la belleza, la cultura, la idiosincrasia, la historia, la esencia. Eso ya es otra cosa, y eso ahí tiene cultura mucho que decir. Yo no me resisto a hablar de otro proyecto que estaba dentro del rastro, que a Hassan también le he dado la lata con ello, y yo creo que es fundamental para evitar además que aquello todo se macice y se empiece a especular con las zonas y creando viviendas que pueden hacer que se pierda toda esa esencia. La zona de la pensión Quebdana, que ya el nombre en sí de la pensión son las fondas que había dispersas por todo el rastro, ¿no?, donde llegaban los comerciantes con las bestias, abajo les daban de comer, y son esas formas cuadradas que tienen arriba los balcones. La pensión Quebdana teníamos ya aprobado además en Consejo de Gobierno, lo tenéis allí, aprobamos poder hacer la adquisición de ese inmueble para centralizar allí un centro social y cívico y que pudiera recoger todas las tradiciones y todas las culturas y toda la identidad de ese barrio. Yo llegamos a ponerle la propuesta de ese barrio, el barrio de las lenguas, porque allí fue, como digo, donde nació la interculturalidad, y hay un proyecto avanzado de cómo plantearlo. Yo en el Consejo de Patrimonio Nacional hablé de cómo hacer allí un contenedor de las lenguas, cómo recoger temas de la jaquetía, de la masí, de la tradición oral. De hecho, tenéis allí en Cultura también un trabajo que se hizo en todo el barrio hebreo recogiendo tradición oral. Toda esa vida se le puede dar también. Sí, pero sí, eso es muy interesante, pero es verdad, y esto se lo he dicho yo a Fadela, que muchos de esos proyectos se quedaron en una mera entelequia, en meras ideas, que nunca se llevaron a cabo. No, te estoy diciendo que toda aquel centro de las lenguas que nunca existió, y un montón de cosas que se iban a hacer. Tú tienes hasta un anteproyecto en tu ordenador del proyecto de las lenguas, lo tienes presentado. Pero el edificio ese se quedó vamos a ver, no se ha comprado. Fue en el año 2019 cuando se aprobó en Consejo de Gobierno. Entonces ya se retrasó unos meses, hubo la elección y no se compró, pero los pasos están dados. En el acta de la Consejo de Patrimonio de la última vez que yo estuve, lo tienes en el acta, que yo presenté ese proyecto en el Consejo de Patrimonio, y el Instituto Nacional de Patrimonio Inmaterial me dijo que viniera a traérselo porque le parecía una idea interesantísima y que seguro que encontramos apoyo de la Unión Europea. Claro que todo se quedó empezado, no en una entelequia. Es esa multiculturalidad se quedó empezado, pero es verdad que Pero Fadela, es verdad.
¿En dónde? Planificado. ¿Pero en dónde? Pero tú tienes en un mapa, anteproyecto. en un plano, volvemos un poco a lo plano, mismo, Fadela. Fadela, Pero vamos a ver, yo en la consejería tú tengo 40.000 proyectos, Bueno, ¿y qué? pero eso no significa que vayan a arrancar. Estaba en un anteproyecto. Pero bueno, Estaba en un proyecto, anteproyecto. tú puedes tener una idea, pero una Bueno, vamos idea a ver, podemos que hagáis, tener 40.000. que hagáis imagino lo que que Elena- queráis. Yo digo que el planificado, escrito y hecho con Pues una sí, como idea para ideas son poderlo buenas. hacer, muy bien, hacer lo que queráis. Yo Pues sí, digo me parece muy simplemente bien como que idea, me parece pero que que es no había una... nada. Que no hay nada de qué. Pero vamos a ver, anteproyecto ¿qué igual idea? que No había tú has hecho nada, esta no había mañana. nada. Se hizo lo mismo que tú habías presentado esta mañana. Sí. Y antes estuvo trabajando con la oralidad, se estuvo entrevistando a las personas. Quiero decirte que es un trabajo de años en la base de la identidad del barrio para luego trabajar. ¿Que vas a hacer el tema parte urbanístico? Fenomenal. ¿Que lo coordinas con cultura? Yo feliz. Esa era la idea que teníamos. Simplemente digo que había una planificación y un trabajo para poder orientarlo de esa manera. Bueno, yo vuelvo a insistir lo que te digo anteriormente, si me parece muy bien como idea, si está el proyecto, bueno, está la consejera de Cultura, pensará si es conveniente, si no es conveniente, pero fenomenal, pero lógico. bueno, es una idea tuya, un anteproyecto tuyo, y será la consejera de Cultura si lo cree conveniente o darle otro enfoque o darle otro encaje. Pero lo que te vuelvo a reiterar, en el rastro es urgente actuar. Muy bien. Y vosotros en 20 años... Pero si es que es la realidad, pero vamos a ver, ¿esto es consecuencia de qué? El rastro, la situación del rastro es consecuencia... ¿Tú por qué actúas cuando eres consejera de Cultura en el rastro? Porque quiero regenerarlo en muchos ámbitos, medioambientalmente, sostener con la sostenibilidad. Lo que está abandonado, entiendo yo, lo que está... Medio ambiente, tú has visto el estudio de impacto ambiental que se hay allí, se hizo un estudio de las zonas negras, de cómo tratar el tratamiento de residuos, el trato con valoriza, que cada vez que me decís que no hay cosas hechas, me acuerdo de más cosas que están hechas y que están... Sí, pero pasa igual que cuando hablamos de los coles están muy bien en plano y en proyectos, pero se ven cuando empieza el primer cimiento y el primer puesto ahí en la tierra, ¿no? Ahí es cuando vemos que es una realidad. Morales ya se aprobó, ya se... Pero es verdad que pueden quedar desfasados y obsoletos con el paso del tiempo, porque un estudio de impacto ambiental hecho hace unos años... No es hace unos años, hace unos meses. Estamos hablando del año pasado, de trabajar en el rastro, bueno, con pero valoriza, puede cambiar, ver esos puntos. Fíjate tú, perdón. Puede cambiar mucho. Llegamos a trabajar hasta con los comerciantes, por eso digo que la resistencia es complicado y que yo auguro y os deseo que podáis trabajarlo muy bien y que podáis conectar con la gente. Nosotros prácticamente, la verdad que nosotros estábamos bastante bien, porque la gente empezaba ya a plegar los cartones, que tú vives en el rastro, yo vivo en el rastro, Hassan. ¿Cómo le dices tú a la gente que plegar los cartones? Íbamos uno por uno, les pusimos más sitios para recoger los residuos. Quiero decir que también hay que trabajar con la gente, que me habéis dicho que vais a trabajar con ellos, porque hay como una cultura viciada. Fauseta me conoce perfectamente el rastro, en el tratamiento de residuos. El rastro, al igual que otros barrios, Fadela, lo que quieren es movimiento, que se vea que tú hagas las cosas. Fenomenal. Las reuniones están muy bien, además que hay que comunicárselo, intentar llegar a acuerdos, pero el rastro tiene que haber movimiento, tienes que empezar la obra. En el papel está muy bonito, todo lo que tú quieras, la idea, el proyecto, pero lo que era evidente es que en ese barrio... A ver qué azulejos pone, a ver qué acerado pone, a ver qué señalética pone, eso lo tienes que hacer a la fuerza, globalmente, con cultura. Bueno, pues digo, pero vamos a ver. Perdóname, lo digo porque no es lo mismo que tú pongas un azulejo que te apetezca porque va con tal, a que tú tengas que poner algo acorde a la mezquita central que tienes ahí, a la fuente del bombillo, a la sinagoga bicentenaria. Por eso te lo digo, por eso soy muy pesada, es que todo porque eso la está concepción protegido, tiene que además. ser cultural y no puede ser sola urbanística. No sé qué tipo de empresa te ha hecho el pero proyecto. Eso, la misma que ha hecho vosotros el proyecto, es la misma. O sea que fenomenal, yo creo entonces que conocerá el es tema. la que se llevó la licitación, es la misma empresa. Bueno, pues pero vale, que todo lo que sea tema urbanístico, todo lo que sea tema de tocar edificios, que Cultura es la que tiene que decidir, porque claro, es su ahí se cuida función. todo, hasta el Será color, Cultura. tú lo sabes, hasta Ahora, el en el color, tema de la carretera, hasta de la marquetería, reorganización de la circulación, será Medio Ambiente junto con Fomento, con el apoyo de Fomento, el que lo tenga que hacer. El tema de la ayuda de los comerciantes será Promesa la que tendrá que decir qué tipo de ayuda. Pero vamos a ver, que eso es de lógica, Medio Ambiente. Dejadme un pequeño apunte para que veáis lo que enriquece también. Estábamos acabando, ¿vale? Estamos en el último minuto. Lo que enriquece también un partido que sea la unión de varios partidos, porque si vosotros fueseis del mismo partido, probablemente el proyecto seguiría una única línea. No, para en nada. cierto modo, con todos mis compañeros. bueno, pero en cierto modo ella va a contemplar el proyecto desde una perspectiva, aparte de la cultural, o sea, va a tener otra línea diferente.
Bueno, yo sí, yo me entiendo. Yo he trabajado con seguridad. Una breve referencia al acto de homenaje por las víctimas del COVID que esta mañana se ha celebrado en el Palacio Real con la asistencia de todos los presidentes autonómicos, varias autoridades, excepto Vox, Bildu y la CUP. Pues, ¿qué os parece? Bueno, un minuto cada uno que nos vamos ya, o menos incluso. Que no se les esperaba tampoco, vamos, pienso yo que no se les esperaba en el Vox. Me sorprende que no haya ido, pero bueno, en parte tampoco me sorprende. Me parece un acto institucional como no ha habido en muchos años, bastante importante, y realmente estos partidos que has señalado, Bildu, la CUP y tal, son... Bildu, RC, la CUP... Sí, pero tienen como cierta urticaria todo lo que sea españolidad, lo que sean actos institucionales, y más en Madrid, todas esas cosas, pues yo creo que tampoco se esperaban. Bueno, Fadela. No, hombre, yo entiendo que un acto institucional después de una tragedia como la que hemos vivido sin precedentes, pues era absolutamente necesario. Me parece además que ha sido una ceremonia sobria, una ceremonia en la que yo creo que han estado los importantes y los que se sienten integrantes de un Estado en el que además el jefe de Estado, la monarquía, el rey de España, pues también ha jugado un papel importante como estamento importante que es del conjunto del Estado español. Entonces me ha parecido también estar viendo un poco los discursos esta mañana, me ha dado tiempo de verlo todo, ha sido muy emocionante el del hermano de José María Calleja, que lo he conocido también personalmente, el de las enfermeras. Bueno, yo creo que este tipo de reconocimientos, de homenajes, de no olvidar de la memoria que es tan importante, pues deben hacerse. Todos los grandes desgracias de nuestro país pues han tenido algún monumento para recordar y no olvidar esos momentos tan duros, y los partidos que se han excluido, pues me parece que se excluyen ellos mismos, ¿no? Y serán ellos los que tengan que explicar. No tengo ni una palabra que decir de que alguien que se haya excluido de un homenaje de estas características. Bueno, yo creo que la CUP y Bildu era, bueno, algo que se podía esperar, ¿no? Porque son partidos que, bueno, de corte ya sabemos son tremendamente están en contra de lo que es el Estado español, y bueno, son partidos nacionalistas, partidos independentistas, y eso se puede entender. Pero bueno, me resulta un poco chocante que Vox no haya estado. Vox, que parece que es el adalid del nacionalismo, de la españolidad, que no se contabiliza de la españolidad, claro, pero es que me parece una auténtica barbaridad, ¿no?, por parte de Vox, ¿no? Yo creo que eso también fundamentar claro, para no asistir a un acto, un funeral de Estado, donde yo creo que tiene que estar representado todo el arco parlamentario de nuestros países, así como ha dicho tanto Julia como Fadela, que están todos los presidentes de las comunidades. Por lo tanto, yo creo que ahí Vox ha sido, como siempre, ha metido la pata hasta el cuello, ¿no? Yo creo que eso no es forma de actuar. Y bueno, en cuanto al homenaje, es un homenaje sentido, que lógicamente hay que homenajear, recordar a aquellas personas que se han ido, y sobre todo el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, enfermeras, médicos, todos los que han participado en esta tragedia, que con su esfuerzo pues han ayudado a que esto se llevase mejor. Elena. Sí, yo creo que ha sido un acto de todos y todas, creo que lo hemos sentido todos de cerca y lo hemos vivido, ¿no? Nos llega muchísimo ese momento de memoria y de recuerdo y de homenaje. Desde luego, lo demás son todos gestos de indignidad política que no tienen ninguna justificación. Yo creo que es volver a politizar hasta el último minuto ya, cuando ya estamos hablando de que deberíamos estar todos remando en la misma dirección y con las mismas condolencias, que no es ni más ni menos que sentir o compartir el dolor de los demás, y yo creo que eso hubiera sido incuestionable. Es decir, que no se puede justificar la inexistencia a un acto que además ha sido muy digno, muy bonito, muy a la altura del reconocimiento en un terreno de laicidad, además, y de homenaje inclusivo a cualquier persona que hubiera podido atravesar este periodo de dolor, ¿no?, sea en forma de muerte o en forma de enfermedad. Así que bueno, pues compartir desde luego este dolor, que yo creo que aquí lo compartimos todos y todas, y esperar que pues la ciudad de Melilla también, al margen de los que se han hecho individualmente, hagamos también, ¿no?, algún tipo de reconocimiento, de homenaje, de monumento o de escultura o alguna cuestión, que esto ya lo estamos pensando también desde la ciudad, para poder sentir esas condolencias, hacer llegar esas condolencias a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias. Hasta por la próxima. No, yo encantada. Y a ustedes pues les esperamos de nuevo la semana que viene. El jueves estaremos aquí otra vez. Buenas noches y que descansen.